Hola, buenas tardes. Soy Elena Tizón Marcos, soy cardióloga intervencionista y especialista en imagen cardíaca y trabajo en el Hospital del Mar. Formo también parte del programa 3 del cibercardiovascular del Instituto San Carlos III. Hoy les voy a dar la clase de revascularización miocárdica a raíz de la aparición de las nuevas guías sobre revascularización miocárdica de la Sociedad Americana de Cardiología. No tengo ningún conflicto de interés y este va a ser el índice de la clase. Estas nuevas guías hacen especial énfasis en la equidad en el tratamiento y en los tratamientos de revascularización y también en la toma de decisión conjunta entre médico y paciente. Se conoce que las desigualdades en salud vienen condicionadas por el sexo, por la raza y por otros condicionantes, y estos están muy directamente asociados con el pronóstico cardiovascular. Se sabe que los pacientes no caucásicos, sobre todo en Estados Unidos, donde esto ha sido fuertemente estudiado, tienen una mucha mayor carga de factores cardiovasculares y de mortalidad cruda. Se sabe que los pacientes afroamericanos reciben menos tratamientos basados en la práctica clínica, incluso una vez se ajusta por comorbilidades, por conocimiento general, por presentación, por estatus socioeconómico, una vez también ajustados por las capacidades regionales de los servicios sanitarios e incluso por el estado de seguro médico del paciente y de su acceso a los sistemas de salud. Pone en énfasis muy directo que la decisión de revascularización debe ser guiada únicamente por la situación clínica del paciente y que el médico debe tener en cuenta las preferencias del paciente y que la decisión de revascularización debe ser la misma independientemente del sexo, la raza y probablemente cualquier condicionante económico. El proceso de decisión debe conllevar un enfoque colaborativo entre el profesional sanitario y el paciente, con el objetivo de aportar al paciente información no sesgada, basada en evidencia clínica y que se le pueda explicar las opciones reales de tratamiento. Este diálogo entre el profesional sanitario y el paciente tiene como único objetivo la toma de decisiones que combine tanto la evidencia científica y que se alinee con las preferencias y valores del paciente. La comprensión de las diferentes opciones de tratamiento incrementa tanto las expectativas reales de los beneficios como de los peligros y estimula el empoderamiento en la toma de decisiones. Esto también incrementa la concordancia entre los valores del paciente y las opciones de tratamiento. Entre los factores que dificultan la toma de decisiones son pues el bajo conocimiento de cultura general y también el nivel bajo de conocimiento en materia de salud, los determinantes adversos de la salud, las creencias culturales, las barreras culturales, la edad avanzada y las comorbilidades complejas. Los bajos conocimientos en materia de salud están asociados con la posición socioeconómica, con el dominio del idioma y de la alfabetización en general. La incorporación de las preferencias del paciente en el proceso de decisión mejora el estado del paciente en cuanto a la adherencia terapéutica y a una mayor satisfacción en torno a la decisión y al tratamiento. Los pacientes no deben embarcarse en un proceso de decisión informada antes de saber los potenciales riesgos y los beneficios de estos tratamientos, ya que los clínicos deben informar previamente sobre las estimaciones de los riesgos, los beneficios y los costes de las opciones terapéuticas. En esta diapositiva podemos observar
los componentes tanto fundamentales como las ayudas que podemos conseguir para intentar obtener tanto una toma de decisiones consensuada con el paciente, con la familia y con los valores del paciente, como también los datos y cómo interactuar con el paciente para obtener un consentimiento informado válido. Esta comunicación debe conllevar la charla sobre los beneficios a corto y largo plazo en cuanto a supervivencia, calidad de vida, necesidad de reintervención y complicaciones. El paciente debe haber obtenido una educación mínima para poder comprender la importancia de este tratamiento y la modificación del estilo de vida y otras estrategias de prevención secundaria posterior a la revascularización miocárdica. Otro de los puntos importantes en este primer punto de las guías de la Sociedad Americana de Cardiología es la importancia que se le da al HERTIM. Este HERTIM fue inicialmente fraguado en el seno de los estudios randomizados que comparaban angioplastia coronaria y revascularización miocárdica por injerto aortocoronario. Posteriormente, el HERTIM ha aparecido como un paradigma enfatizando la importancia del consenso basado en la colegialidad, en el respeto mutuo y en una dirección enfocada a la excelencia para el tratamiento del paciente. Las situaciones ideales en las que este HERTIM debería funcionar es en la enfermedad coronaria, en pacientes con enfermedad coronaria compleja, en pacientes con situaciones comórbidas importantes y en aquellos pacientes que tengan condiciones que puedan afectar de forma importante su pronóstico cardiovascular. La logística de este HERTIM es compleja y debe incluir situaciones de urgencia o emergencia. Estos son los factores a considerar por el HERTIM, tanto la anatomía coronaria como en cuanto a comorbilidades, como en cuanto a factores relacionados con el procedimiento y como factores relacionados con el paciente y sus voluntades. En cuanto a la predicción de muerte en pacientes que se van a someter a la cirugía de revascularización, la Sociedad Americana de Cirujanos Torácicos diseñó un score que intentaba predecir el riesgo de muerte, de enfermedad renal, de ictus permanente, de reoperación y de estancia hospitalaria larga. Este score se deriva de cohortes que se sometieron únicamente a cirugía de revascularización y fue actualizado en su última fase en el 2018. El sistema europeo cuenta con un score propio que llamamos Euroscore, que ahora ya es Euroscore 2, que se desarrolló en 2011 y que también se deriva de cohortes únicamente que se van a someter a cirugía de revascularización. El score STS demuestra un excelente valor predictivo en estimar eventos adversos postcirugía y es mejor cuanto mayor es el riesgo del paciente. Tanto el Euroscore como el STS, sin embargo, tienen una limitación clara que es en evaluar de forma adecuada pacientes con comorbilidades como la cirrosis, la fragilidad y la malnutrición. Todas estas condiciones que empeoran el pronóstico en pacientes que se van a someter a cirugía de revascularización. Por eso, estas nuevas guías recomiendan el uso de nuevos scores o de scores adicionales para evaluar estos tres condicionantes. En cuanto a la definición de la severidad de las lesiones,
no ha habido cambios significativos en estas nuevas guías. La angiografía coronaria sigue siendo el método de referencia para definir la anatomía coronaria y caracterizar la severidad de las estenosis. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de coronariografía invasiva. En el panel de la izquierda vemos la angiografía de la arteria coronaria derecha, en la cual vemos una obstrucción completa en su tercio medio. Y en el panel de la izquierda vemos la angiografía de una coronaria izquierda con un vaso principal, que es la descendente anterior, en la cual observamos una lesión moderada en todo su tercio medio y una lesión también moderada en su tercio distal. Las lesiones de por lo menos el 50% en el tronco común y aquellas lesiones de al menos el 70% en territorios que no sean el tronco común son consideradas clásicamente lesiones significativas. Las lesiones intermedias son aquellas catalogadas como estenosis de entre el 40 y el 69%. Y estas lesiones, conjuntamente con las lesiones largas, necesitan de evaluación fisiológica para determinar su significación hemodinámica. La determinación del tipo de revascularización en pacientes con enfermedad coronaria debe basarse en la evaluación de la complejidad de las lesiones, en la expectativa de revascularización completa, en la predicción del riesgo de muerte y en otros eventos adversos en el pronóstico. Los factores que pueden contribuir a la estimación de la complejidad de la enfermedad coronaria son estos que tienen en la tabla 6 y que son relacionados con la enfermedad multivaso, como puede ser la enfermedad del tronco común, la oclusión coronaria crónica, las enfermedades y las lesiones bifurcadas, la calcificación severa, la tortuosidad, la lesión muy próxima a la ortoestial, la enfermedad difusa, la enfermedad con trombo y la enfermedad larga. Para la definición de complejidad de la enfermedad coronaria tenemos la ayuda del Syntax Score. Este score fue derivado de forma prospectiva del estudio Syntax y su valor es un predictor independiente de MACE a largo plazo y también de eventos cerebrovasculares y muerte. Este score, sin embargo, tiene una discriminación modesta en estas predicciones, pero sigue siendo el más utilizado. Como limitaciones es que es un método bastante engorroso en el que hay que puntuar cada una de las lesiones de los vasos subsidiarios de revascularización y que tiene una variabilidad de interobservador importante en el cálculo. Aquí vemos esta lesión en la descendente anterior media y cómo realizaríamos la puntuación de Syntax. Aquí vemos la primera parte de este score en la que nos hace definir la dominancia de la anatomía coronaria. Una vez hemos definido la dominancia, tenemos que ir puntuando en cada ítem de esta definición anatómica y en cada lesión. Se van marcando todos los ítems. Y aquí se valora
las características de esta lesión de la coronaria derecha media con los diferentes ítems que se tienen que ir evaluando de cada una de las lesiones tributarias de revascularización. Finalmente se llega a este último ítem que es fundamental, ya que se trata de la condición de enfermedad difusa en cualquiera de los segmentos evaluados para tratamiento. Y con esto se obtiene ya una primera puntuación, que es el Syntax 1, con esta puntuación que en este paciente nos da de 22. Y a continuación podemos de nuevo asociar datos tanto clínicos como analíticos para finalmente obtener la puntuación de Syntax 2, que nos da una comparativa entre el riesgo a 4 años entre la revascularización quirúrgica y la revascularización percutánea. En este caso, como ven, el tratamiento recomendado es por igual revascularización quirúrgica o revascularización por catéter. Para ayudarnos en la definición de la severidad de lesiones intermedias o de lesiones largas, tenemos las técnicas de diagnóstico intracoronario. En este caso, la fisiología intracoronaria con las técnicas de FFR y de IFR, que son las dos técnicas más usadas para evaluar la significación de la lesión. El FFR resulta de la ratio entre el flujo máximo distal a la lesión en situación basal comparado con situación de hiperemia, y el IFR es una ratio similar en diástole en situación basal y que no requiere hiperemia con adenosina. Estos dos índices han estado validados en estudios randomizados con endpoints clínicos. Existen otros índices que han sido únicamente validados en estudios observacionales. Estos índices, que han sido validados a través de estudios randomizados, nos demuestran que el tratamiento de las lesiones de por lo menos un 50% de severidad con índices significativos reducen el riesgo de MACE a un año comparado con la revascularización únicamente guiada por angiografía. Además, nos permiten el no tratamiento de las lesiones en estas lesiones intermedias con índices no significativos. Esto ha demostrado que los pacientes con lesiones intermedias e índices fisiológicos no significativos tienen una baja tasa de eventos en el seguimiento, por lo menos a 2 años. Otra técnica de diagnóstico intravascular que nos ayuda a evaluar las lesiones coronarias es la ecografía intravascular. Esta ecografía intravascular nos ofrece una resolución espacial mucho mejor que la angiografía coronaria y nos da imágenes en cortes coaxiales de la arteria que nos permiten tanto la evaluación de las características de la lesión, como pueden ser el tamaño del vaso, la longitud de la lesión de aterosclerosis, la morfología de la placa y su localización, la presencia de trombo y disección, como también del resultado de la revascularización, con datos muy importantes sobre aposición del stent, expansión del stent, con índices como puede ser el área luminal mínima, que se correlaciona con índices fisiológicos y que nos aporta una información pronóstica. Se debe usar en enfermedad del tronco común en la que tengamos dudas de su severidad, y sabemos por estudios clínicos que un área luminal mínima de por lo menos 6 nos indica que el tratamiento percutáneo debe ser diferido.
En esta diapositiva podemos ver imágenes de ecografía intracoronaria. Arriba a la izquierda podemos ver un vaso normal con una fina íntima, una capa media prácticamente indetectable y una adventicia también muy fina. Arriba a la derecha podemos ver las características típicas de una lesión lipídica irregular que abraza prácticamente el catéter, por lo que probablemente será una lesión severa. Abajo a la izquierda podemos ver una lesión no significativa con componente cálcico que genera sombra en este campo, y abajo a la derecha podemos ver las características de una lesión no significativa de componente fibrótico. En cuanto a la revascularización en contexto de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, como ya conocen, está producida por la oclusión trombótica aguda, habitualmente, de una arteria coronaria epicárdica. Aquí ven a su izquierda un electrocardiograma típico de infarto con elevación del ST. Aquí en la zona media de la diapositiva, una oclusión coronaria a nivel de la descendente anterior media, una tinción rojo congo para ver una pieza de anatomía patológica de una oclusión coronaria completa por un trombo, y aquí ven la reparación de esta arteria completamente ocluida de forma aguda a través de la angioplastia coronaria. Como ya saben, la reperfusión es el tratamiento de elección en pacientes con infarto con elevación del ST. Este tratamiento debe ser administrado lo más prontamente posible y sabemos a través de metaanálisis que el tratamiento con angioplastia primaria es superior al tratamiento con terapia fibrinolítica administrado a tiempo. Esta reperfusión puede ser obtenida a través de fibrinolisis o a través de angioplastia primaria. Sin embargo, el tratamiento fibrinolítico no consigue la reapertura de la arteria en por lo menos un 45% de los pacientes, por lo que el transfer de estos pacientes a dispositivos sanitarios con equipos de angioplastia primaria mejora la supervivencia de estos pacientes. La revascularización quirúrgica realmente no tiene un objetivo claro en este setting de infarto con elevación del ST. Sabemos que la revascularización precoz de estos pacientes, sobre todo los pacientes en shock cardiogénico, mejora la supervivencia a los 6 meses. Las posibles complicaciones mecánicas, sin embargo, están todavía asociadas a altas tasas de mortalidad. Sin embargo, hay baja evidencia, hay muy pocos datos que den soporte a una cirugía precoz versus a una estabilización médica, si es posible, y a una cirugía diferida. La angioplastia facilitada debe ser realizada de forma precoz en pacientes en los que se detecte ausencia de reperfusión. En esta diapositiva podemos ver las opciones de tratamiento en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST en función del tiempo de evolución de los síntomas. Como ya saben, este tiempo de evolución de los síntomas es un estimativo del tiempo de oclusión arterial. Cuanto más precoz sea el tratamiento de reperfusión, mayor beneficio. La angioplastia en pacientes que se presentan entre 12 y 24 horas después del inicio de los síntomas y que están ya asintomáticos no está bien definida. El estudio BRAVE observó que pacientes tratados en un rango máximo de hasta 48 horas, en estos pacientes se podría tratar con angioplastia y esta angioplastia podría
para ayudar a reducir el tamaño del infarto y de la mortalidad a 4 años. Estudios observacionales posteriores han dado soporte parcial a esta afirmación con un límite temporal de hasta 24 horas. En este caso de infarto con elevación del ST, la revascularización quirúrgica únicamente debe tener lugar en situaciones en las que la angioplastia coronaria no sea técnicamente factible y la revascularización diferida en contexto de infarto con elevación del ST a partir de las 12 horas debería ser considerada en pacientes con isquemia mantenida, ango refractario o arritmias ventriculares. Sin embargo, no hay estudios randomizados a este respecto. En pacientes que lleven por lo menos más de 2 días desde el inicio de síntomas, sin otros condicionantes adversos, no hay evidencia en la actualidad de que el tratamiento con angioplastia pueda mejorar el pronóstico de estos pacientes. En esta diapositiva observamos un diagrama de flujo sobre la actuación de las lesiones en las lesiones no culpables de infarto con elevación del ST en el setting de un infarto con elevación del ST. ¿Qué hay que hacer con estas lesiones? Pues bien, la revascularización en diferido de estas lesiones pueden conllevar a una reducción del MACE, sobre todo un MACE, si depende este MACE, de una reducción de la necesidad de revascularización, pero también de reinfarto. Esto se demostró en parte en el COMPLETE Trial, en el que a los 3 años los pacientes tratados durante los siguientes 45 días del infarto con elevación del ST de estas lesiones no culpables tuvieron menor muerte y menor nueva revascularización. Sin embargo, en este y otros trials que han intentado demostrar este beneficio, los pacientes incluidos son de bajo riesgo y no se incluyen habitualmente pacientes con enfermedad de tronco común. Como ya hemos dicho previamente, estos pacientes con enfermedad compleja y de tronco deberían ser discutidos en el seno del Heart Team. También los estudios aleatorizados han mostrado que el tratamiento de estas lesiones durante la propia angioplastia primaria pueden conllevar también una reducción de MACE, también secundario a la reducción de nueva revascularización y reducción del reinfarto. Sin embargo, la elección de en qué pacientes realizar esta revascularización durante el infarto agudo puede ser difícil y hay que realizarla de forma precisa y sobre todo en consenso con todos los compañeros que estén participando en la asistencia del paciente. Se recomienda la angioplastia únicamente del vaso culpable de forma exclusiva, esto sí, en pacientes en situación de shock cardiogénico. Esta recomendación viene definida a través de un único estudio randomizado, que es el Culprit Shock, en el cual se randomizó a PCI, angioplastia de la arteria responsable, versus angioplastia de todas las arterias, y esto quiere decir que se trataban lesiones complejas, lesiones con oclusiones crónicas, y se demostró que el tratamiento de esta lesión, el tratamiento único de lesión culpable del infarto, tenía un mejor MACE en el seguimiento de estos pacientes. Aquí en esta diapositiva pueden ver cómo se clasifican las actuaciones en situación urgente, sobre todo en situación de infarto con elevación del ST. Las actuaciones se clasifican en electivas cuando el paciente y su función cardíaca han estado estables durante días antes de la intervención. La actuación urgente se clasifica como aquella que hay que hacer durante la misma hospitalización antes de un posible futuro deterioro. La situación de actuación emergente hay que hacerla secundariamente a que el paciente tiene angina refractaria o condición hemodinámicamente inestable. Y la intervención de urgencia es aquella que necesita resucitación cardiopulmonar o anestesia o que necesita circulación extracorpórea para mantener la vida.
Aquí pasamos ya al siguiente apartado en el cual se realizan las recomendaciones para el tratamiento de los pacientes con infarto sin elevación del ST. En estos pacientes se ha demostrado que el approach invasivo está asociado a un mejor pronóstico. Este approach invasivo inicial es beneficioso para el paciente por diferentes motivos. Uno de ellos es que aporta información sobre la extensión y la severidad de la enfermedad coronaria, aporta información sobre el estado hemodinámico y también puede aportar sobre la función ventricular y nos guía en qué tratamientos debemos administrar al paciente en cuanto, sobre todo, tratamiento antitrombótico y nos permite definir el tratamiento mejor para el paciente en cuanto a revascularización, ya sea por angioplastia coronaria o por revascularización miocárdica con injerto aortocoronario. Otra vez destacan estas guías que los pacientes con anatomías complejas deben ser evaluados en el HEART-TEAM. El timing para esta angiografía debe ser estratificado en función del riesgo de muerte o infarto durante la hospitalización. Esto puede realizarse a través de diferentes scores, como aquí recomienda estas guías el GRACE 2 o el TIMI Risk Calculator. En ambos scores, tanto la edad avanzada en más de 75 años, la elevación de marcadores de necrosis miocárdica nos indican un mayor riesgo de estos pacientes. También otros factores que nos indican mayor riesgo son una enfermedad coronaria compleja e inestable, una isquemia refractaria o recidivante y un estado hemodinámico de inestabilidad. En las dos diapositivas siguientes podemos ver el diagrama de flujo que recomiendan tanto en esta la Sociedad Europea de Cardiología como en la siguiente la Sociedad Americana de Cardiología para la estratificación de pacientes con infarto sin elevación del ST. Como vemos, la Sociedad Europea de Cardiología los clasifica en Very High Risk and Low Risk. Sabemos que los pacientes con infarto sin elevación del ST en situación de shock tienen menor mortalidad a 6 meses si se revascularizan que si se tratan con tratamiento médico óptimo. Los pacientes con shock y non-STEMI se pueden beneficiar también de dispositivos que mantengan una hemodinámica mejor, como pueden ser los dispositivos de soporte ventricular. Pacientes que estén hemodinámicamente inestables, que tengan angina refractaria o arritmias intratables, se han excluido habitualmente de los estudios. Sin embargo, nos hace la sensación es de que probablemente un tiempo hasta la angiografía coronaria y hasta conocer la anatomía coronaria menor es beneficioso para estos pacientes. Entonces, estos pacientes en situación tanto de muy alto riesgo como de alto riesgo se beneficiarían de una evaluación coronaria precoz. En el diagrama de flujo del manejo del paciente con non-STEMI de la Asociación Americana, también nos indica que la estrategia invasiva precoz de evaluar la anatomía coronaria de forma precoz es también beneficiosa para los pacientes que, aunque estén hemodinámicamente estables sin arritmias, tengan un score alto, un GRACE score, por ejemplo, de más de 140. Esta evaluación precoz y este tratamiento precoz está asociado a menor isquemia recurrente y a menor revascularización urgente y a una hospitalización, un tiempo de hospitalización más corto. Esto está fundamentado en los estudios TIMAX y VEREDICT que randomizaron a pacientes a tratamientos en menos de un día
versus mayor de 36 horas o en el verdict de menos de 12 horas versus 48-72 horas. En los pacientes con riesgo intermedio o bajo, el timing y esta evaluación precoz no son tan fundamentales. Incluso un timing entre 48 y 72 horas se acepta porque se ha demostrado que no hay diferencias en cuanto a infarto o a muerte en los estudios que han evaluado esta estrategia de evaluación menos precoz de la anatomía coronaria. En este un diagrama de flujo se observa la recomendación de estas nuevas guías en el tratamiento de la enfermedad coronaria estable. La indicación inicial y prínceps de revascularización es la persistencia de angina pese a tratamiento médico. Si hay enfermedad del tronco común, hay que evaluar qué opción de revascularización es la mejor para el paciente. Sin embargo, la mayor parte de estudios en los cuales se basan estas recomendaciones provienen antes del desarrollo y su utilización más amplia de tratamientos con gran impacto sobre la mortalidad cardiovascular, tales como los antiagregantes, los betabloqueantes, los inhibidores de la enzima angiotensina y los inhibidores de la angiotensina 2. En pacientes con disfunción ventricular ligera moderada se benefician de cirugía de revascularización, particularmente aquellos con anatomías complejas y enfermedad de 3 vasos en comparación con la terapia médica. Los pacientes con tronco común también se podrían beneficiar más de cirugía de revascularización. Sin embargo, estos estudios están también basados en tratamientos médicos que actualmente ya no son los óptimos porque son tratamientos que resultan antiguos para la actualidad y no óptimos. No hay datos contemporáneos que comparen las dos terapias de forma actualizada. Diversos metaanálisis han hallado un beneficio en cuanto a supervivencia entre la angioplastia y la enfermedad y la terapia médica en enfermedad del tronco común. Se han hallado supervivencias similares en pacientes con tronco común y baja complejidad anatómica entre cirugía y angioplastia. Sin embargo, no hay evidencia contemporánea que defina una recomendación clara en cuanto a qué terapia de revascularización es la mejor en pacientes con enfermedad de 3 vasos en cuanto a cirugía de revascularización versus angioplastia. En pacientes con disfunción ventricular severa, definida por fracción de eyección menor o igual al 35%, la recomendación de revascularización se basa fundamentalmente en estas guías en el estudio Stitch, que indicó que la revascularización quirúrgica no reportaba ningún beneficio respecto al tratamiento médico a los 5 años. Sin embargo, a los 10 años, el estudio Stitch sí que demostró una mejor supervivencia en los pacientes tratados con cirugía respecto al tratamiento médico. La novedad este año es la presentación del estudio REVIVE, que es un estudio randomizado que ha mostrado recientemente y que ha comparado recientemente qué hacer en estos pacientes en cuanto a tratamiento médico óptimo respecto a angioplastia coronaria. Y estos son los resultados. Este estudio aleatorizaba pacientes, como hemos dicho, con disfunción ventricular severa y anatomías coronarias complejas en los que se había demostrado viabilidad miocárdica. Randomizó prácticamente 350 pacientes a cada grupo con estas características basales que ven en la tabla de la derecha a angioplastia coronaria versus tratamiento médico óptimo. Se hizo un seguimiento a los 6 y 12 meses
y probablemente se continuará el seguimiento a más años. Este es el estudio REVIVE que ha sido presentado este año en los congresos internacionales y publicado en el New England Journal of Medicine. Como ya hemos dicho, randomizaba pacientes entre angioplastia coronaria versus tratamiento médico óptimo y como ven en este gráfico no hay diferencias significativas en cuanto al objetivo primario, que era mortalidad por cualquier causa y necesidad de rehospitalización por insuficiencia cardíaca. Esto se demostró en todos los subgrupos. Esta ausencia de diferencias no se objetivó en ninguno de los subgrupos predefinidos en el estudio. No se objetivó tampoco diferencias en cuanto a la revascularización completa versus incompleta y su comparación con el tratamiento médico óptimo. No se objetivó diferencias en cuanto a al incremento en función ventricular respecto a ambos grupos y eso sí que hubo una mayor revascularización no planeada en pacientes del grupo de tratamiento médico. Y como conclusiones, este estudio ha definido probablemente un nuevo cambio en las próximas guías en las cuales se definirá que con toda probabilidad el tratamiento médico óptimo es igual de válido que la revascularización en pacientes con disfunción ventricular severa, eso sí, de momento con un seguimiento a muy corto plazo. La revascularización en pacientes estables ha objetivado que confiere mejores datos de supervivencia después de revascularización que después de tratamientos médicos óptimos. Eso sí, estos son estudios realizados pues, hace años con tratamientos que actualmente no consideraríamos óptimos. Este hecho está demostrado en metaanálisis con más de 19.000 pacientes en los que la revascularización protegía de alguna forma de nuevos infartos espontáneos y además disminuía la necesidad de nueva revascularización o hospitalización por eventos coronarios agudos. En cuanto a la importancia de la revascularización en pacientes con enfermedad estable, uno de los ítems fundamentales, además de mejora del pronóstico, que lo hemos visto previamente, es mejora de los síntomas. Esto está fundamentado en la terapia médica. Sin embargo, la revascularización está indicada en pacientes que, como ya hemos visto, no responden a la terapia médica o que son intolerantes a esta terapia o que realmente no quieren depender de una terapia médica. El estudio órbita randomizó pacientes a angioplastia versus a un procedimiento ficticio y este estudio demostró que no hay ninguna mejoría de los síntomas a corto plazo, eso sí, en pacientes sometidos a angioplastia. Esto se ha mantenido, esta falta de mejora se ha mantenido en estos 3 primeros años, pero probablemente el efecto placebo del procedimiento ficticio desaparecerá y los investigadores ya indicaron en el estudio que probablemente a partir de estos 3 años la diferencia entre ambos grupos se podría hacer notoria. También describen que a mayor carga de angina, a mayor sintomatología, mejor funcionaba el tratamiento con angioplastia. Esto también se demostró en el Freedom Trial,
que aleatorizó a pacientes con diabetes mellitus y sí que se observó una mejora de la angina, de la calidad de vida respecto a el estado basal de los pacientes. En este otro punto de las guías nos explican en qué situaciones es preferible un tipo de revascularización respecto a otro en cuanto a angioplastia versus a cirugía de revascularización. En este primer subapartado nos hablan de pacientes con enfermedad compleja. Ya hemos visto previamente a qué nos referimos con enfermedad compleja. En estos pacientes, la revascularización está fundamentalmente indicada para tratar síntomas o para mejorar el pronóstico. La angioplastia realizará directamente una mejoría de los síntomas, pero ya sabemos que no tiene de momento impacto en la progresión ni en la prevención de la progresión de esta enfermedad coronaria. Sin embargo, la cirugía de revascularización se cree que puede proteger el lecho distal y puede evitar la progresión de la enfermedad en los campos proximales, previniendo de alguna forma la progresión de la enfermedad y la ruptura de placas coronarias. El Syntax Trial, que ya hemos visto que randomizó más de 700 pacientes, mostró que en pacientes con enfermedad compleja, con un Syntax score de más de 33, mostró que había una mayor tasa de MACE y de mortalidad si los pacientes eran tratados con angioplastia respecto a los pacientes tratados con cirugía de revascularización. Este estudio, como ya hemos dicho antes, está realizado hace años y los dispositivos que se utilizaron en este estudio fueron dispositivos intracoronarios stents de las primeras generaciones que tenían una tasa de trombosis del stent superior a la que tenemos actualmente. En pacientes con score de Syntax menor de 33, sabemos que no hay diferencias en cuanto a mortalidad a ya 5 años. Las guías también nos hablan de pacientes con diabetes mellitus, qué hacer y qué tratamiento de revascularización elegir. Sabemos de estudios clásicos que los pacientes con diabetes son pacientes habitualmente con enfermedad multivaso y son pacientes complejos. Estos pacientes deberían discutirse en el seno del HER-Team, considerando diferentes aspectos tales como la función ventricular, las preferencias del paciente, los síntomas, la presentación, las comorbilidades y la expectativa de supervivencia. Sabemos que la diabetes está asociada a entre 2 y 4 veces un incremento de mortalidad por enfermedad coronaria debido a una agresividad en la aterosclerosis, a mayor carga de enfermedad, a menores tamaños de arteria coronaria y mayor extensión de la enfermedad. Los pacientes con diabetes tienen una mayor mortalidad y una mayor necesidad de nueva revascularización. La angioplastia, en caso de necesidad de revascularización, está asociada a mayor mortalidad en general a 5 años comparada con la cirugía coronaria. Sin embargo, en el estudio Freedom no mostró ninguna diferencia en cuanto a mortalidad cardiovascular entre estos dos grupos. Un metaanálisis que comparaba angioplastia con cirugía de revascularización mostraba un incremento en la mortalidad a 5 años en los grupos revascularizados con angioplastia respecto a los revascularizados con cirugía. Sin embargo, este beneficio en la revascularización quirúrgica se atenuaba a largo plazo, a 8 años, y esto se asociaba a un mayor riesgo de ictus respecto a la angioplastia. El grupo de angioplastia, sin embargo, necesitaba mayor número de revascularización y esto sucedió pese a la introducción de nuevos dispositivos intracoronarios. Los pacientes con alto riesgo quirúrgico
en estos pacientes la angioplastia coronaria tiene resultados similares a aquellos tratados con cirugía. El Excel Trial incluyó pacientes con enfermedad del tronco común y bajo o moderada complejidad anatómica. Los pacientes con diabetes mellitus, que fueron un 30% de la cohorte total, en estos pacientes no hubo diferencias claras en el MACE, que fue muerte, ictus o infarto, pero sí hubo diferencias en cuanto a la mortalidad global. Otro tipo de pacientes que también tienen una complejidad mayor y en los que hay que discutir y hay que evaluar de forma específica qué nueva revascularización es mejor, son aquellos pacientes con cirugía previa. En estos pacientes ya sabemos que la nueva revascularización va a ser más compleja porque esta revascularización se asocia a mayores tasas de fallo, de complicaciones, y por este motivo los pacientes con cirugías previas tienen peor pronóstico. Con cualquiera de las dos técnicas, ya sea angioplastia o cirugía, estos pacientes tienen un peor pronóstico y una mayor mortalidad. El modo de revascularización pues, debe estar bien evaluado y fundamentado en si el paciente tiene todavía injertos arteriales, si hay un injerto a la mamaria previo que está patente, que está permeable, las comorbilidades del paciente, las preferencias del paciente, la calidad de los vasos residuales restantes, la complejidad anatómica tanto de la enfermedad, tanto del árbol coronario como del árbol que se pretende utilizar como injertos, y de la posibilidad de la revascularización, de las posibilidades de revascularización con cada método. Hay tanto estudios randomizados como retrospectivos comparando angioplastia versus nueva revascularización quirúrgica, y estos estudios mostraron una disminución en el riesgo de ictus y una disminución de la mortalidad asociada a pacientes tratados con angioplastia respecto a pacientes tratados con cirugía. Sin embargo, a largo plazo la mortalidad, la tasa de mortalidad fue similar entre los dos grupos. Otra tipología de pacientes en los que cabe evaluar de forma muy precisa qué tipo de tratamiento de revascularización se le puede ofrecer son aquellos pacientes que muestran una baja adherencia al tratamiento médico, ya sea por preferencia, por voluntad, por comorbilidad, por estatus socioeconómico o por un estilo de vida que le puede conllevar a un peor pronóstico. Sabemos de antemano que el paro y el stop de terapias, por ejemplo, antiagregantes en pacientes que se han tratado con angioplastia coronaria es un factor de riesgo para trombosis del stent que conlleva peor pronóstico, incluyendo esto la muerte. Un 50% de los pacientes con una trombosis precoz del stent mueren. Entonces, esta interrupción precoz de la doble terapia antiagregante secundariamente o sangrado o a una no adherencia es un riesgo perfectamente reversible, ya que es un factor fuertemente asociado a trombosis del stent. Entonces, estas guías recomiendan que en este tipo de pacientes no se recomiende la revascularización por angioplastia debido a este riesgo elevado de trombosis, sobre todo precoz del stent. Otro tipo de pacientes en las que se hace énfasis en estas nuevas guías
son las pacientes embarazadas. Se discute en estas nuevas guías que estas pacientes deben ser siempre evaluadas en el equipo multidisciplinar del GERTeam para ayudar a determinar si requiere la paciente un tratamiento de revascularización, qué terapia de revascularización es el más adecuado, teniendo en cuenta las preferencias del paciente, las comorbilidades y el estatus clínico. Esto debe ser valorado no solo en cuanto a la madre, sino también en cuanto al feto o al recién nacido. La mujer embarazada se ha habitualmente excluido de todos los trials, de todos los estudios randomizados, sobre todo aquellos que valoran fármacos. Sin embargo, hay algunos estudios no randomizados en los que se ha demostrado que la aspirina a baja dosis administrada durante el tercer trimestre no tiene efectos en los 42 recién nacidos en los que se han incluido en este estudio. En situación de infarto, la estrategia invasiva se ha asociado a una menor mortalidad intrahospitalaria. Esto en el setting de un infarto con inestabilidad hemodinámica o en un infarto con características de mal pronóstico. En cambio, en pacientes con infarto y estabilidad clínica, estas pacientes pueden ser tratadas de forma conservadora. Sin embargo, si estas pacientes desarrollan isquemia refractaria, inestabilidad hemodinámica o arritmias, una estrategia invasiva puede ser razonable. Otro tipo de pacientes que evalúa estas guías son los pacientes ancianos. La mayoría de los trials definen a paciente anciano como aquel mayor o igual a 75 años y estos pacientes son especialmente vulnerables debido a que tienen unas presentaciones mucho más complejas, tienen una mucha mayor prevalencia de comorbilidades que está asociada, por supuesto, a una mayor polifarmacia, a los cambios asociados a la edad en la función cardiovascular y en la anatomía coronaria. Estos pacientes tienen asociado un mayor riesgo de sangrado y también de ictus posteriormente a revascularización. Entonces, estas guías definen que hay una baja evidencia de la actuación que debemos tener en este tipo de pacientes porque la mayor parte de los estudios randomizados han excluido de forma sistemática a estos pacientes y han incluido únicamente a pacientes de muy bajo riesgo. Entonces, vuelve a remarcar también en esta población que la evaluación del GERTeam es fundamental y que también debe tener en cuenta las preferencias del paciente, teniendo especialmente en cuenta en este tipo de pacientes la fragilidad, que la hemos visto antes, y el estatus cognitivo. En un subgrupo de un estudio reciente se ha demostrado que los resultados y la supervivencia entre ambos tipos de terapia de revascularización, angioplastia versus cirugía, son comparables en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues como ya podemos presuponer, la cirugía de revascularización obtiene un mayor grado de revascularización compleja y la angioplastia es preferida en aquellos pacientes pues, muy comórbidos y con fragilidad. Otra población de pacientes de las que nos habla específicamente estas guías son la población con enfermedad renal crónica. Ya sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un peor pronóstico cardiovascular y que este pronóstico de muerte cardiovascular está
inversamente relacionado con el filtrado glomerular. La estrategia o qué estrategia a realizar en estos pacientes es difícil de definir, ya que estos pacientes han sido excluidos de forma sistemática de los estudios aleatorizados. Los pacientes con enfermedad renal crónica que se presentan al hospital con un síndrome coronario agudo son habitualmente menos tratados con terapias de práctica clínica habitual, son menos tratados con estrategias invasivas que los pacientes sin enfermedad renal. La probabilidad de tratamiento con intervención, ya sea angioplastia o cirugía de revascularización, decrece con la severidad de esta enfermedad renal crónica. En esta tipología de paciente con enfermedad renal, previamente a la evaluación coronaria mediante coronariografía, hay que evaluar de forma exquisita la posibilidad de daño renal añadido y de la información diagnóstica que se va a obtener con esta prueba, ya que la enfermedad renal crónica preexistente es el mayor factor de riesgo para daño renal añadido. Esto puede evitarse con una hidratación adecuada, la minimización del volumen de contraste y también con altas dosis de estatinas. Se cree que las estatinas pueden reducir el daño añadido por contraste, disminuyendo la inflamación a través de dos vías, el descenso de la síntesis de endotelina 1 y la inhibición del tissue factor. El acceso radial para la evaluación de la anatomía coronaria puede también disminuir el riesgo de ateroembolia comparado con el acceso femoral. El daño renal añadido debería ser también minimizado en situación de infarto, tanto infarto con elevación del ST como de infarto sin elevación del ST. En pacientes sin elevación de ST, la estrategia invasiva precoz ha demostrado disminuir la mortalidad intrahospitalaria comparada con un manejo médico. Sin embargo, esta evidencia, como ya hemos dicho antes, es muy limitada, ya que estos pacientes están excluidos de la mayor parte de estudios randomizados. El primer estudio trial que ha randomizado a este tipo de pacientes a tratamiento invasivo más o menos precoz versus un manejo médico ha sido el Ischemia Trial CKD, que ha mostrado que una estrategia invasiva precoz no ha, sin embargo, modificado el pronóstico en comparación con una estrategia inicial no invasiva. Otro tipo de pacientes de los cuales nos habla específicamente estas guías son los pacientes con enfermedad coronaria que requieran una cirugía no cardíaca. Pacientes con enfermedad coronaria que requieran cirugía no cardíaca de alto riesgo, tal y como es el trasplante de órgano sólido o la cirugía vascular, sabemos que estos pacientes tienen un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares en la pericirugía. Sabemos a través del CARD trial que la revascularización profiláctica de estos pacientes no reduce, sin embargo, el riesgo de muerte ni de eventos cardiovasculares. Sin embargo, pocos estudios han randomizado pacientes con anatomías coronarias muy complejas y estos estudios randomizados tampoco han aleatorizado a pacientes a cirugías de trasplante de órgano sólido. En estos casos, la discusión en el GERTIM resulta de nuevo fundamental para definir el beneficio y el riesgo de la revascularización. En pacientes sintomáticos, sin embargo, la revascularización debe ser considerada de acuerdo a las recomendaciones para cada tipo de presentación
sin el objetivo de reducir complicaciones perioperatorias, sino con el objetivo de reducción sintomática. Otro tipo de pacientes de los cuales nos hablan específicamente estas guías son los pacientes con arritmias ventriculares. En estos pacientes hay que hacer una evaluación exhaustiva a la búsqueda de enfermedad coronaria, ya que el tratamiento de revascularización en estos pacientes puede reducir la carga de arritmia y puede mejorar el pronóstico. Sin embargo, estos datos vienen dados de estudios observacionales. En pacientes estables, la presencia de taquicardia ventricular monomórficas sostenidas son habitualmente secundarias a arritmias por cicatriz reentrada y no por isquemia coronaria aguda. En múltiples estudios de cohortes se ha observado que la revascularización en estado estable no se asocia con una reducción de la carga rítmica en este tipo de pacientes. Otra tipología de pacientes de las cuales nos habla también estas guías son las pacientes que se presentan con disección coronaria espontánea. Esta enfermedad, de la cual tienen diferentes ejemplos en estas imágenes de angiografía coronaria. Por ejemplo, en esta imagen ven que esta arteria, que es la arteria coronaria derecha, disminuye el calibre de forma súbita y consistente a lo largo de este vaso distal. Esto es diagnóstico de disección coronaria espontánea. Este tipo de enfermedad se caracteriza por la interrupción de la íntima arterial y la aparición de un hematoma intramural que causa la compresión de la luz, como hemos visto en esta imagen, y que habitualmente genera un síndrome coronario agudo. El tratamiento de esta patología es complejo, ya que la mayor parte de las pacientes con este tipo de presentaciones curan de forma espontánea con el sellado del punto de disección, el sellado de la luz y la normalización de esta luz arterial. Sin embargo, algunas pacientes presentan isquemia persistente y esto puede conllevar que haya una oclusión completa del vaso. De momento no hay evidencia en la literatura que genere un conocimiento en cuanto a qué tratamiento, revascularización versus tratamiento médico, les da un mejor pronóstico a estas pacientes. Sabemos que la revascularización rutinaria en este tipo de lesiones no conlleva el mismo beneficio que en el síndrome coronario agudo clásico por enfermedad coronaria, ya que las guías que utilizamos para la revascularización coronaria percutánea pueden entrar en la falsa luz, propagar la disección, y sabemos también que en caso de revascularización por cirugía, un 30% de los injertos aortocoronarios implantados en este tipo de lesiones se tapan de forma brusca. Sin embargo, en pacientes que presentan isquemia persistente y que tienen un tratamiento médico máximo, en las cuales no se ha conseguido el cese de la isquemia o en las cuales hay inestabilidad hemodinámica, que en estudios retrospectivos esta situación de inestabilidad se dan habitualmente entre el 2 y el 10% de las pacientes, la consideración de revascularización es adecuada. En 3 estudios retrospectivos se ha objetivado que en entre el 30 y el 50% de las pacientes en las que se indica revascularización por angioplastia deben, sin embargo, acabar en cirugía de revascularización por fallo de esta angioplastia. Hay 3 grandes grupos, 3 grandes cohortes de pacientes retrospectivos en las que se indicó revascularización más frecuentemente en aquellas que tenían arterias completamente tapadas y sabemos que en el seguimiento estas pacientes tuvieron más eventos cardiovasculares.
En un apartado subsiguiente, estas guías nos dan consideraciones generales en el tratamiento por angioplastia. En este subapartado nos habla de qué tipo de acceso radial o femoral es el mejor para la angioplastia. Ya sabemos que el acceso radial tiene múltiples ventajas en comparación con el femoral. La técnica radial, sin embargo, requiere quizá un mayor aprendizaje y una mayor experiencia para ser utilizada de forma habitual. Esta técnica radial ha sido refrendada por el estudio Matrix, que demostró una menor tasa de eventos adversos a 30 días en pacientes con síndrome coronario agudo, randomizados a revascularización con angioplastia a través de la vía radial, en comparación con la vía femoral. Otras consideraciones generales para la revascularización por angioplastia es el uso de la imagen intravascular. Esta imagen intravascular puede ser una herramienta muy útil a la hora de evaluar las lesiones del tronco común y tratar lesiones complejas, ya que el IBUS permite evaluar la totalidad del grosor arterial, permitiendo, como ven en estas imágenes, la evaluación de los diferentes tipos de placa, la extensión de la calcificación, la longitud de la lesión y el tamaño del dispositivo a aplicar dentro de la arteria coronaria. Posimplante de stent también nos permite determinar el área mínima obtenida, la mala posición, la infraexpansión, la protrusión de tejido dentro del stent e incluso la disección distal. Múltiples metaanálisis han demostrado una reducción del MACE en la angioplastia guiada por imagen intracoronaria, como puede ser el IBUS, que en la angioplastia únicamente guiada por coronariografía. En el estudio Ultimate, que fue un estudio que incluyó a todos los all-comers, demostró una menor tasa de muerte cardíaca, una menor tasa de fallo del vaso y de infarto y una menor necesidad de revascularización de la lesión diana en los pacientes que se revascularizaron con angioplastia por IBUS que en los que se revascularizó únicamente con angiografía. Estos resultados se obtuvieron a los 12 meses y a los 3 años también se demostró una menor tasa de trombosis en los pacientes tratados con angioplastia guiada por imagen intracoronaria. Algunos otros estudios con menor número de pacientes no han podido demostrar un menor MACE con el uso de estas técnicas de imagen intracoronaria, tanto en lesiones largas como en lesiones complejas. Sin embargo, un metaanálisis que ha englobado a mucho mayor número de estudios sí que ha demostrado un menor MACE únicamente en lesiones complejas. Otra técnica de imagen intracoronaria de la cual nos hablan estas guías es la tomografía por coherencia óptica. Esta técnica utiliza una luz infrarroja para generar imágenes de muy alta resolución de la pared del vaso, que nos permite tanto la caracterización de la placa con sus diferentes componentes como calcio, lípido, fibroateroma, trombo, como la detección de rupturas de la placa, como la observación de la neoaterosclerosis, de la posición y de la disección de bordes una vez implantados los stents. La técnica de OCT o de tomografía por coherencia óptica tiene, sin embargo, una menor capacidad de penetración y requiere también el clearance de la sangre intraluminal por contraste o por suero fisiológico. Esta técnica se usa menos por estos condicionantes en lesiones ostiales y en pacientes con insuficiencia renal en los que se intenta evitar un mayor volumen de contraste. Tanto la tomografía por coherencia óptica como el IBUS ayudan en la preparación de la lesión, en la decisión del tamaño del stent, en la verificación de la expansión del stent
y en la evaluación de las complicaciones, así como en la evaluación del fallo del stent. Los estudios de Illuminen y Opinion han demostrado la no inferioridad de la tomografía por coherencia óptica respecto al IBUS, y el estudio Doctors demostró que la angioplastia guiada por angiografía versus la angioplastia guiada por imagen intracoronaria, esta última conseguía un mayor rango de FFR posangioplastia que la angioplastia únicamente guiada por angiografía. Para concluir, estas técnicas de imagen intracoronaria han tenido un rol fundamental en detectar factores que contribuyen al fallo del stent, tanto en la restenosis del stent por hiperplasia neointimal como a los fallos del stent por infraexpansión y sus fracturas. También en las trombosis y en la restenosis han sido fundamentales, ya que nos indican de forma indirecta si ha habido una mayor o menor adherencia al tratamiento antiagregante, y en la trombosis tardía si ha habido o hay una adecuada cobertura neointimal o una curación incompleta. Otras consideraciones generales, un poquito más específicas, que se describen en estas guías son para el tratamiento específico de determinados tipos de lesiones, como pueden ser las lesiones calcificadas, de las que ven aquí algunas consideraciones, y también de las lesiones de los injertos aortocoronarios. Estas guías también dan indicaciones sobre lesiones específicas, como pueden ser las lesiones por oclusión completa crónica y las lesiones por restenosis intrastent. Otra de las consideraciones generales en el tratamiento de revascularización por angioplastia que se describe en estas guías es la farmacoterapia en estos pacientes, tanto la farmacoterapia vía oral como la intravenosa. Se sabe que la doble terapia antiagregante con ácido acetilsalicílico e inhibidor de la P2Y12 resultan imprescindibles en la prevención de las complicaciones trombóticas de la angioplastia. En esta tabla ven todo el listado de medicaciones actuales existentes antitrombóticas. La aspirina tiene una indicación clásica en pacientes con enfermedad vascular crónica, con una dosis óptima que balancea el riesgo de sangrado y la trombosis, y esta dosis es menor a 100 miligramos. Los inhibidores de la P2Y12 actuales incluyen el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel. Cualquiera de los tres son imprescindibles en los pacientes que se someten a angioplastia coronaria. Se debe dar carga de este segundo agente añadido a la aspirina, y el clopidogrel es el agente que se considera menos potente y que requiere mayor tiempo desde la dosis de carga hasta el efecto sobre la inhibición plaquetar. En pacientes con angina estable no hay evidencia en el pretratamiento de forma rutinaria con P2Y12 antes del conocimiento de la anatomía coronaria. Esto resulta importante en la eventualidad, que resulta poco habitual a su vez, de que el paciente requiera tratamiento urgente con cirugía de revascularización, ya que este tratamiento administrado previamente aumentaría el riesgo de sangrado. No hay evidencias existentes para el uso del ticagrelor o prasugrel en situación de estabilidad clínica. En pacientes con infarto con elevación del ST, el clopidogrel es el único que se ha administrado posteriormente al tratamiento fibrinolítico. Esto sucedió en el estudio Clarity. En los estudios TIMI-33 y Plato, el prasugrel o el ticagrelor, comparados con el clopidogrel, redujeron la mortalidad cardiovascular, el infarto o ictus, y redujeron también la tasa de trombosis del stent. Sin embargo, la tasa de sangrados no relacionados con cirugía en los pacientes que necesitaban cirugía de revascularización fue superior tanto con el ticagrelor como con el prasugrel con respecto a los pacientes tratados con clopidogrel. El prasugrel demostró
una ausencia de evidencia neta de MACE más sangrado en pacientes con igual o mayores a 75 años y también en aquellos con menos de 60 kilos de peso, y demostró un efecto perjudicial en pacientes con ictus previos. El cangrelor es un inhibidor directo y reversible de acción rápida y corta duración, con el que las plaquetas se recuperan en aproximadamente 1 hora. Debe considerarse en aquellos pacientes que no han sido pretratados previamente con un inhibidor de la P2Y12 vía oral, en aquellos pacientes con una alteración de la absorción oral o en aquellos pacientes que no puedan ingerir. Los estudios Champion PCI y Champion Platform no redujeron, sin embargo, el MACE en pacientes tratados con cangrelor. El estudio Champion Platform resultó con una disminución de la tasa de trombosis del stent y también de la muerte en pacientes tratados con cangrelor. Y el estudio Champion Phoenix hubo una disminución del MACE con el uso del cangrelor en comparación con el clopidogrel. Sin embargo, no hay una evidencia todavía que compare el uso del cangrelor con los nuevos inhibidores como el ticagrelor o el prasugrel. En cuanto a los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, estos inhibidores son agentes directos que actúan inhibiendo el receptor de esta glicoproteína, y la mayor parte de los estudios que muestran eficacia con este tratamiento fueron realizados antes de la aparición de los nuevos antiagregantes, tanto ticagrelor como prasugrel como cangrelor. Por este motivo, su uso está en descenso y en la actualidad únicamente se usan en presencia de grandes trombos durante la angioplastia o en el contexto de no reflow por embolización de trombo. En pacientes estables, el uso de inhibidores del receptor anti-2B3A no tiene beneficio respecto al uso del clopidogrel, y esto estuvo demostrado en los estudios ISAR-REACT y en el estudio SPRIT. En cuanto al uso de terapia antitrombótica como heparina o bivaluridina en pacientes sometidos a angioplastia, este tratamiento antitrombótico es fundamental durante el procedimiento de angioplastia. Aquí tienen en esta tabla los diferentes agentes antitrombóticos utilizados más frecuentemente. Hasta el momento hay 3 agentes estudiados para la angioplastia coronaria, como son la heparina no fraccionada, la bivaluridina y la enoxaparina. En la selección de qué agente escoger para la realización de la angioplastia, resulta fundamental la presentación clínica del paciente y el riesgo de sangrado estimado. En cuanto a las consideraciones generales para aspectos relacionados con la cirugía de revascularización, las guías introducen consideraciones perioperatorias que tienen en esta tabla, como son la analgesia perioperatoria, el mantenimiento de la anestesia, la ventilación mecánica, el uso de técnicas de imagen, como puede ser la ecografía transesofágica. Otras consideraciones que aportan estas guías sobre los procedimientos de revascularización quirúrgica y las consideraciones perioperatorias son el uso de catéteres pulmonares y la monitorización del sistema nervioso central. Otro de los puntos específicos que hace mención estas guías sobre la revascularización quirúrgica es en la selección de injertos para este tipo de revascularización. Esta selección debe seguir criterios clínicos y técnicos. Estudios observacionales han fundamentado durante décadas el uso de la arteria mamaria interna como injerto hacia la descendente anterior, ya que se ha objetivado una mejor supervivencia. Sin embargo, estos datos provienen de estudios observacionales
previos a la introducción de los nuevos agentes de terapia médica. La mamaria interna izquierda es preferible a menos que haya contraindicaciones para su uso. La arteria mamaria derecha puede usarse si la mamaria izquierda está inutilizable o se puede usar en combinación con la mamaria izquierda en la técnica de doble mamaria. Múltiples estudios aleatorizados y algún metaanálisis han demostrado una mayor tasa de patencia y una mayor tasa de patencia de los injertos con arteria radial que con los injertos de vena safena, y esto conlleva un mejor pronóstico a 10 años. El uso de al menos 2 injertos arteriales se ha asociado a un beneficio en mortalidad en relación con la cirugía con tan solo 2 o menos injertos arteriales. Las guías también hacen referencia a la farmacoterapia utilizada específicamente en pacientes que requieran revascularización. Estos pacientes deben llevar un tratamiento de prevención extremadamente agresivo que incluya 1. Una modificación del estilo de vida, 2. Medicación tanto para el control del colesterol, de la glicemia y de la presión arterial, y 3. Un tratamiento antiagregante. Aquí se comentará de forma somera los tratamientos específicamente importantes en pacientes que requieran revascularización. Después de la angioplastia coronaria, la doble terapia antiagregante es vital para prevenir la trombosis del stent, así como la reducción de eventos isquémicos. Existe evidencia clara de que periodos de doble terapia antiagregante de entre 3 y 6 meses reducen los eventos hemorrágicos respecto a periodos más largos de doble terapia antiagregante. Sin embargo, estos periodos extendidos de doble terapia antiagregante pueden también llegar a reducir los eventos isquémicos. Se han publicado 5 grandes estudios aleatorizados que estudian regímenes diversos de terapia antiagregante desde las últimas guías específicas de la Sociedad Americana. Un metaanálisis que incluye los 5 estudios aleatorizados reporta una reducción del 40% de los eventos hemorrágicos con pautas cortas de doble terapia antiagregante, seguidas, sin embargo, de monoantiagregación con inhibidor de la P2Y12, sin cambios significativos en el MACE. Sin embargo, no hay potencia suficiente para comprobar las diferencias de trombosis del stent y tampoco hay suficientes pacientes con infarto con elevación del ST. Tampoco de momento hay evidencia en cuanto a la doble terapia antiagregante seguida de tratamiento con clopidogrel versus la doble terapia antiagregante seguida de tratamiento con ácido acetil salicílico. Los pacientes tratados mediante revascularización quirúrgica se requiere en estos pacientes doble terapia antiagregante por diferentes motivos. En muchas ocasiones estos pacientes requieren conductos venosos, en muchos de ellos la enfermedad coronaria es muy difusa y finalmente también aparece la figura del sangrado quirúrgico, que esta resulta de mayor envergadura que los sangrados que aparecen habitualmente en la angioplastia coronaria y que tienen una mayor importancia en el posoperatorio inmediato. La doble terapia antiagregante ha demostrado en estudios observacionales y en pequeños estudios aleatorizados una mayor patencia de los injertos venosos y también en pacientes operados sin circulación extracorpórea y aquellos con sintax elevados. La doble terapia antiagregante, sin embargo, no tiene evidencia en la cirugía de revascularización quirúrgica. En cuanto a otros tratamientos en pacientes que han requerido revascularización, se mencionan los betabloqueantes, en los que su beneficio se ha objetivado únicamente en pacientes con infarto con el agudo de miocardio o con pacientes con disfunción ventricular.
No hay otros datos en relación al uso de betabloqueantes en otros escenarios. En cuanto a la anticoagulación, las nuevas recomendaciones sobre tratamiento anticoagulante en pacientes que requieran angioplastia son de discontinuar el ácido acetilsalicílico entre la primera semana y el mes en pacientes que requieran triple terapia y mantener el anticoagulante con posterior seguimiento de clopidogrel hasta el año y posteriormente únicamente el anticoagulante para de esta forma disminuir el riesgo de sangrado. Y en pacientes con fibrilación auricular y angioplastia sería razonable sustituir el anticoagulante a vitamín K relacionado por un nuevo anticoagulante. En cuanto a las recomendaciones finales sobre cómo proceder a la reeducación de factores psicosociales y de cambios en el estilo de vida después de la revascularización, en estas nuevas guías la mención a la rehabilitación cardíaca es fundamental. Se menciona que esta rehabilitación es una intervención basada en la evidencia que comprende la educación del paciente, la modificación del comportamiento y se basa también en el entrenamiento en el ejercicio físico. Esta rehabilitación cardíaca reduce la nueva hospitalización posterior a un evento cardíaco, los eventos al seguimiento y la muerte en pacientes con enfermedad cardíaca. La rehabilitación cardíaca asiste a pacientes y ayuda a pacientes a adherirse a estilos de vida más saludables, a direccionar condiciones comórbidas, a monitorizar situaciones de seguridad, como es la reaparición de nueva sintomatología, y facilita la adherencia terapéutica. La rehabilitación puede realizarse tanto a través de supervisión cara a cara con un ejercicio supervisado, como alternativamente a través de programas que garanticen la seguridad y efectividad del programa, tal y como requerido por los consensos de las asociaciones de rehabilitación y también de la rehabilitación en domicilio. Ambas, tanto la cara a cara como la rehabilitación en domicilio, tienen actualmente la misma eficacia en cuanto a mejora de la calidad de vida y en cuanto a los costes. Los estándares de rehabilitación están bien establecidos a través de programas con componentes fundamentales de guía de práctica clínica, medidas de performatividad y de certificación. Estos programas deben adecuarse a la edad, a la educación general, al ámbito cultural y al estatus socioeconómico. Las actividades básicas diarias se capturan en las 7 normas básicas de la AJA, que son la cesación tabáquica, el mantenimiento del peso, la actividad física, la dieta saludable, el mantenimiento del colesterol bajo, de la presión arterial y el mantenimiento de una glicemia basal normal. El tabaquismo, como un factor de riesgo cardiovascular mayor para enfermedad cardíaca, es también la causa líder prevenible de muerte en todo el mundo. Entre los pacientes con enfermedad coronaria, el mantenimiento del tabaquismo es un potencial factor para la trombosis del stent. En el momento del ingreso para revascularización es fundamental la comprensión de la importancia de la cesación tabáquica. Esta se consigue con terapia conductual y farmacológica, ya que ambas conjuntamente tienen una mayor tasa de abstinencia a los 6 meses. Tanto las terapias farmacológicas con vareniclina como con bupropión son igualmente eficaces que la terapia individual. No se debe aconsejar el uso de los cigarrillos para conseguir el abandono del tabaquismo, dadas las inconsistencias a largo plazo en su uso. La ansiedad, la depresión y el estrés pueden conllevar problemas psicosociales que se asocian a conductas poco saludables, a peor adherencia al tratamiento y que conlleven un incremento del coste sanitario y de los eventos cardíacos. En pacientes precirugía, las tasas de depresión se estiman entre el 15 y el 43%.
en estos pacientes con depresión tienen un incremento en la hospitalización, en el tiempo de hospitalización y también de la tasa de mortalidad. El 20% de los pacientes post-cirugía mantienen este estatus de depresión. La terapia psicológica se ha usado como parte del tratamiento de prevención secundaria para la mejoría del pronóstico, incluye el control del estrés, la mejora de las habilidades para afrontar los retos y la terapia cognitivo-conductual, la mayor parte de la cual se han incorporado en la actualidad a los programas de rehabilitación cardíaca. Y finalmente aquí les dejo todas las referencias bibliográficas de todos los estudios que hemos comentado durante esta presentación de la nueva evidencia en las guías de la Sociedad Americana de Cardiología de revascularización miocárdica. Espero la clase les haya gustado y les haya servido para profundizar en sus conocimientos de cardiología y de epidemiología cardiovascular. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.